Buenos días a todos de nuevo. Vamos a comenzar la argumentación de lo que opinamos sobre estos presupuestos. Hasta ahora pues ha sido tanto usted como alcalde como el concejal de Hacienda quienes han puesto la opinión de lo que dicen estas cifras. Hoy, 14 de julio, traen un presupuesto, es decir, 7 meses más tarde de lo que nos habían prometido. Todavía nos acordamos de fecha finalizando el mes de diciembre que nos decían que la próxima semana lo traeremos. En enero, la próxima semana lo traeremos. No se preocupen ustedes que los vamos a llamar para poder acometer conjuntamente este presupuesto que es de importancia para los granadilleros y queremos que esté presente la oposición. Tanto ha sido así, semana tras semana, que en el último pleno ordinario le preguntamos a usted que cuándo iba a traer los presupuestos, ya que estábamos trayendo pues temas que no deberían haber sido tratados en este pleno si hubiéramos tenido los presupuestos aprobados, y nos decía que eso no toca. Y sin embargo vemos hoy aquí, 7 meses después de lo que deberíamos tener las cuentas aprobadas, pues este presupuesto. Que bueno, ahora don Esteban dice que traerlo en julio es mucho más realista. Parece que todo cambia dependiendo en dónde se esté sentado y cuándo se diga las cosas. Miguel de Cervantes lo decía, en la tardanza dicen que suele estar el peligro. Y don Nicolás, cuando estaba en la oposición, y que además hacía labores de control al gobierno, y los presupuestos en febrero no se habían aprobado, decía lo siguiente de don Esteban: la pereza y la negligencia del concejal de Hacienda Esteban González, quien a estas alturas de año aún no ha llevado el presupuesto al pleno. Nicolás Jorge considera que dicha dejación de funciones supone un grave incumplimiento por parte de Esteban González como concejal de Hacienda, lo que se enmarca en su línea habitual de poco trabajo y poca acción política real y mucha propaganda. El retraso en la aprobación de los presupuestos municipales de este año supone un grave retraso en las inversiones públicas municipales, así como las necesarias acciones a nivel social que demandan las familias granadilleras ante la crisis. Esta crítica era el 23 de febrero del año 2009. Hoy estamos a 14 de julio de 2014, en una situación todavía mayor de crisis económica y de sufrimiento por parte de todas las familias. Y lo que nosotros nos preguntamos es que si en febrero se era perezoso y negligente, en julio no se es más perezoso y negligente. Si en febrero era un grave incumplimiento, ahora no es mayor el incumplimiento. Si las labores de don Esteban era de poca acción política, ahora ¿cómo son? Siendo el mismo concejal de Hacienda. Y desde luego, si era grave el retraso de las inversiones en febrero del año 2009, ahora no son graves el retraso. Estamos hablando de un presupuesto que traemos 14 de julio, que en principio estará 15 días de exposición pública, que nos encontramos con el mes de agosto, en el que la mayoría de nuestros técnicos y empleados del ayuntamiento cogen sus vacaciones y que por lo tanto, en el mejor de los casos, entrará a funcionar en agosto o en septiembre a pleno rendimiento, es decir, para los 4 últimos meses del año. Pero como decíamos, ahora es realista porque se aprueba en julio. Desde luego, viendo los piropos que le echaban desde el Partido Socialista a don Esteban en aquella época, cuando estaba en la oposición, parece que todo cambia cuando se pacta. Ya esa negligencia y pereza no es la misma. Y desde luego, aquí no es solo culpable el concejal de Hacienda del Partido Popular, sino sobre todo de quien lo ha puesto ahí, de don Jaime González Cejas. Porque después de todo el trabajo y de todo lo que se le había dicho, lo primero que hace es mantenerlo en su puesto otros 4 años más, y no solo con las áreas de Hacienda y empleo, sino también dándole 2 áreas más, es decir, agricultura y sector primario y deporte. Pero es que encima le premia ya no solo con más áreas, sino subiéndole la cuantía económica, es decir, 1.000 euros más mensual. Es decir, usted cree que lo está haciendo muy bien y por eso, bueno, no lo creía antes, pero le daba los 1.000 euros más para que al final cobrara pues más de 60.000 euros al año. Pero bueno, independientemente de las cifras, que desde luego nosotros aquí queremos decir que una persona que se dedique a la política tiene que tener un sueldo acorde con sus funciones, nosotros nunca hemos criticado eso. Lo que sí creemos que desde luego lo que no puede ser es que se dijera una cosa durante 4 años repetitivo en cada presupuesto, además tanto por usted, don Jaime, como su compañero, don José Antonio González Cejas, que hacía las funciones de portavoz juntos, y que después cuando se sienten aquí ya gobernando, pues ya se haga de otra forma diferente.
Y desde luego vemos la tardanza. En 2007 se aprobaba el 11 de enero, en 2008 el 28 de enero, en 2009 22 de abril, que fue en abril el más tarde, que era cuando se criticaba esta acción, el más tarde de todos los presupuestos de la anterior etapa. El 2011, 27 de enero. Estos fueron los presupuestos en los que Coalición Canaria formó parte. Y a partir de ahora, en los que entra el Partido Socialista y el Partido Popular, se aprueban 2012, el 12 de marzo, el 1 de marzo y en este caso, hoy que se traen a pleno, el 14 de julio. Luego también, con respecto al remanente, se dice completamente lo contrario. Es que parece que las cosas cambian, ¿no?, dependiendo del lugar donde se está. El 23 de diciembre de 2008, en referencia al remanente, en otra nota de prensa, 2008, don Esteban como concejal de Hacienda, decía lo siguiente, en referencia al Partido Socialista cuando gobernaba. Dice: el presupuesto anual es una herramienta de planificación que debe ajustarse al máximo a la realidad, en la previsión de ingresos y en la realidad en la previsión de gastos. Y lo hemos cumplido, circunstancia que contrasta con la época de alegrías y desajustes que caracterizó a los gobiernos municipales socialistas en el pasado. Esteban González informó que durante los últimos 4 años de gobierno socialista, todos los años aparecían remanentes millonarios, por cierto, lo que está ocurriendo ahora. Remanentes millonarios, es decir, millones y millones de euros que sobraban de un año para otro debido al descuido de la política presupuestaria de los anteriores gobernantes, que nunca asumieron la importancia capital que posee el proyecto presupuestario como instrumento de planificación real. En aquellos tiempos el gobierno del PSOE no ejecutaba correctamente el presupuesto de gastos, se estimaban los ingresos a la baja y las inversiones previstas con frecuencia no se ejecutaban. Todo ello comportaba remanentes de un ejercicio a otro y un desorden económico que confío en que no se produjeran con el fin de disponer de partidas libres para gastar por capricho y sin el debido control. Por lo tanto, el retraso que se criticaba ahora es mayor. El remanente que se criticaba ahora es mayor. Lo hemos dicho en los anteriores presupuestos que se han traído aquí, es decir, en la etapa del bipartito del PSOE y del Partido Popular, es decir, 2012, 2013, estos son los terceros, en los que entendíamos que en la anterior etapa se había avanzado en las reuniones con las asociaciones de vecinos. Si bien es verdad que debería haberse ampliado y mejorado. No tenían nada que ver con lo que se especificaba en Porto Alegre, pero se había dado un paso adelante porque nos reuníamos meses antes de elaborar los presupuestos con las asociaciones y colectivos de vecinos y escuchamos sus demandas. No estaban todos los del barrio, no estaban todos los del pueblo, pero aquellos que acudían podían expresarse libremente y decir qué presupuesto era el que querían. Y sin embargo, eso se dejó de hacer ya con este nuevo bipartito. Y, don Jaime, usted lo decía desde diciembre, vamos a llamarlos, vamos a contar con ustedes, no se preocupen, que cuando lo tengamos medianamente elaborado nos vamos a reunir, pero eso al final ha quedado en promesa. De hecho, aunque no nos hubiéramos reunido, nos hubiera gustado que en el apartado de inversiones se hubieran puesto algunas de las obras que nosotros hemos demandado como oposición, algunas que se han aprobado en este pleno, y otras que ni siquiera pues han tenido ese apoyo por parte de ustedes, pero que sin embargo hubiera sido lo adecuado, pero que sin embargo no vemos reflejadas en este proyecto de presupuesto, y sobre todo teniendo en cuenta la importancia que tiene este grupo, 6 concejales, pero del apoyo que obtuvo de más de 4.000 vecinos, casi 4.100 vecinos que le dieron el apoyo y que creemos que podemos aportar mucho a este tipo de acciones, sobre todo teniendo en cuenta que es la herramienta básica de un municipio pues, para poder desarrollarse, como usted ha dicho al principio, pero desde luego no en los últimos 3 y 4 meses teniendo las complicaciones que existen. Esto es en cuanto a la forma, pero es que si vamos al contenido y analizamos todo lo que dice este presupuesto, desde luego pues bastante concienzudo y sobre todo amplio, pero aún así lo hemos analizado en nuestro grupo y hemos estado debatiendo lo que creíamos contradictorio. Y después hay cosas que no cuadran en el propio texto. Dice literalmente, en la página 3, el contexto socioeconómico global no ha cambiado en relación a años precedentes y el Estado continúa inmerso en una profunda crisis económica donde el elevado índice de desempleo no genera confianza ni en la economía nacional ni en el consumo interno. Claro, esto dicho así es la realidad, pero es que usted se sentó ahí
e hizo el pacto porque decía que iba a cambiar la situación de Granadilla Abona, que iba a generar empleo, que iba a crear esas herramientas necesarias para generar la confianza. Entonces aquí, ahora en el 2014, ya somos ajenos a todo lo que ocurre en el resto de España y en el resto del mundo, pero del 2007 al 2011 sí eran causantes el grupo de gobierno de todos los desastres del mundo, de España, de Occidente y del mundo mundial. Ahora no, ahora la culpa la tienen otros. Por otra parte también dice que es importante entender que la tasa de desempleo en el Estado está en torno al 26,2%, en Canarias sobre el 35%, además cifras dramáticas y da igual quién gobierna, es decir, es lamentable que tengamos estas cifras de desempleo, sea Coalición Canaria, sea el Partido Socialista, sea el Partido Popular quien gobierne, y sobre todo la Unión Europea tiene que hacer mucho más énfasis en esos planes, sobre todo para los jóvenes, pero también para la mediana edad, porque se están quedando estancados y hay muchas personas que ni siquiera van a poder cotizar para poder tener una prestación. Pero las cifras, luego dice, y aunque nuestro municipio está lejos de estas cifras, y antes cuando me levantaba era para consultar con don Esteban, unas cifras que me parecían desde luego muy grandes y dramáticas, lo consultábamos y si no es que están mal, pero viendo y actualizando estos datos y siguiendo pues desde los propios datos de la Seguridad Social, el SEPE y demás, además son páginas que son libres para todo el mundo, que están en Internet y que podemos consultarlas, pues veíamos que las cifras varían un poco. En España un 25,1% de desempleo en mayo de 2014, en Canarias un 32,6% en mayo de 2014 y según las cifras que daba esta página, en Granadilla Abona un 34,8%, según www.mapadelparo.com y también se pueden comprobar pues en www.datosmacro.com. Por lo tanto, la cifra de desempleo de Granadilla Abona es superior a la de España y a la de Canarias. Que esperemos que esto se reduzca y que ojalá que no sea así, pero es lo que nos dicen los datos. Ustedes hablaban de un presupuesto de 34.474.872 euros con un céntimo, y además decía al principio don Jaime de su intervención que es que lo están haciendo bien y por eso ha aumentado un 7%. Pero claro, si lo comparamos con el año pasado es que lo estaban haciendo mal y por eso bajó un 15%. Que fuimos el municipio que más bajó su presupuesto de los 11 municipios que en Canarias tienen más de 40.000 habitantes. Al final, lo que son fruto de las circunstancias. Un ayuntamiento no se puede alejar de lo que ocurre en la comarca, de lo que ocurre en la isla. Es decir, no somos algo alejado ni aislado. Ni se tiene que pagar una cuota cada vez que se aterriza aquí en Granadilla Abona por el aeropuerto o se pasa por el barranco de la Horchilla o por el barranco del Río. Es decir, estamos dentro de una comarca enmarcados. Y, desde luego, lo que sí vemos es que de ese aumento, concretamente nos decía que es en torno a los 2 millones de euros con respecto al año pasado, es decir, 2.238.709 euros con 29 céntimos. Pero que sin embargo al final esto no redunda, y yo creo que todos podemos comprobarlo realmente, en lo que son partidas reales, porque de estos 2 millones, tan solo en el capítulo 1, es decir, en el capítulo de personal, se nos van más de 800.000 euros, es decir, 802.000 euros 141, es decir, 802.141 euros con 90 céntimos que se amplía el capítulo de personal. Casi se nos va ahí, pues más de la mitad de lo que se había aumentado. Es decir, que se pasa de un 29,33% el año pasado en el presupuesto a un 31,85%, lo que supone un gasto en el capítulo 1, es decir, en el personal, en esas 480 personas que usted mencionaba anteriormente, de casi 11 millones de euros lo que se gasta este ayuntamiento en su personal. Vemos que aumenta, lo hablábamos incluso, ya sabemos los datos, lo hablamos con el encargado de llevar, sobre todo rigurosamente, las cuentas de este municipio y de hacer los informes con el señor interventor, y veíamos los motivos, es decir, los conocemos perfectamente. Pero aún así lo que queremos es reflejar que ese aumento al final no se ve reflejado al 100% en esas partidas, ni siquiera tampoco en el capítulo de inversiones, uno tan importante, en el que sabemos que son las pequeñas obras para un municipio y que desde luego baja otro año más. Concretamente, pasamos del año pasado de 1.161.000 euros con 253 a 1.166.000 euros. Es decir, que bajamos 160.000 euros con respecto a inversiones del
el año pasado. Si eso lo vamos a comparar con todos los capítulos de inversiones que se han traído aquí, estamos haciendo las mismas inversiones que se hacían en 1988. Es decir, hemos retrocedido 26 años en el capítulo de inversiones. Cuando en 1988 se traía a este municipio 1.088.000 euros. Este es el capítulo de inversiones que nos presenta en este presupuesto del año 2014. Y que además podemos comparar, es decir, nos acercamos hasta el capítulo de inversiones, en el que no podemos hablar del remanente, porque no lo hemos visto. Ustedes hablan de 2 millones de euros más, pero desde luego, hasta que no se traiga a pleno nuevamente, pues no podemos comprobar lo que son las obras que se plantean. Y de este capítulo de inversiones, realmente casi 8 son obras. El resto es compra de maquinaria, un poco más de 1 millón de euros. Estas son las obras que nos plantea el Partido Socialista y el Partido Popular para los 4 últimos meses que nos quedan de año. Saneamiento y distribución de agua, infraestructuras de uso general, red de drenaje y saneamiento de Santa María de la Cabeza, 8.710. Vías públicas, otras inversiones de reposición de infraestructura, uso general, acondicionamiento de vías públicas, urbanización, Plaza de San Isidro, 22.000 euros. Vías públicas y alineaciones y muros en calle El Mirador, 28.000 euros. Mejoras en la escuela infantil San Ipeque, es decir, en San Isidro, que todavía no se ha abierto, 25.000 euros. Instalaciones deportivas, inversión nueva, edificio y otras construcciones, 150.000 euros, que es luego bienvenido sea para mejorar los polideportivos y los lugares donde nuestros jóvenes y mayores hacen deportes, porque algunos se encuentran en una situación penosa. Y Agencia de Empleo y Desarrollo Local, otras inversiones de reposición de infraestructuras, uso general, escenario Paxi, me imagino que será para la zona del auditorio, don Esteban. No sé dónde lee usted escenario. Escenario 439.11.622.00. Son las obras que están pendientes de aplicación que se han realizado con el Parlamento. Bien. 47.725 y pone así, escenario Paxi. Bien. Parques y jardines, rehabilitación área infantil, anexo, espacio cívico San Isidro, otra vez pues toda esta zona, 49.702. Y otra más, parques y jardines, inversión nueva, mobiliario, 80.000, que también es necesario, pues esa que además lo hemos demandado, y don Juan pues lo sabe perfectamente, que por mucho que se quiera reparar, hace falta la adquisición de nuevo material, porque hay algunos que se está cayendo, y en algunos hasta que se ponía más de 75 kilos, ¿no?, como es el caso de los blanquitos, y que es necesario su reposición. Pues estas son las obras que se plantean por parte del Partido Socialista y del Partido Popular para lo que nos queda de mandato. Y luego, y lo decimos no sin acritud, es decir, nosotros podemos comparar las cifras perfectamente, es decir, lo que nos gastábamos en el mandato anterior, los concejales que habían, cosa que no es cierta, como dijo don Nicolás, y si no pido que haga un informe el señor interventor, cuando el año pasado aseguraba que yo era el más que cobraba de todos los concejales, y que no es verdad, y que no es cierto, porque realmente los tenientes alcaldes cobraban todos la misma cantidad, y lo que equivale era del 2007 al 2011, en este caso a mediados del presupuesto, son los del 2008 realmente cuando se asume el presupuesto por parte del anterior grupo de gobierno, por lo que le suponíamos era 84.000 euros menos ese grupo de gobierno, es decir, los concejales con las personas de confianza, lo que equivale a 336.000 euros menos al año. Y esto se puede comprobar, y si no, el señor interventor que nos haga un informe, pues para no decir datos que no sean reales y que se alejen pues de esa realidad. Pero es que, don Jaime, usted siempre nos aplica la austeridad, es decir, lo que nos viene trayendo aquí, que es un presupuesto austero, que es un presupuesto acorde a los nuevos tiempos, que es para ayudar al bienestar, pero es que eso no es real, don Jaime. Un presupuesto que es austero puede seguir manteniendo los 14 concejales y las 8 personas de confianza. Y fíjese, si se trabajara y se hicieran las cosas bien, no importa, como si son muchos más los que hacen falta para trabajar por este municipio. Pero es que al final, don Jaime, usted no está cumpliendo con su palabra. Ese es el gran problema de una persona que se sienta como alcalde de este municipio, que no cumple con su palabra. Usted decía en este pleno, y además está incluso en los vídeos del propio Canal 9, del propio YouTube, de los propios vídeos del ayuntamiento, cuando se traían los presupuestos, los últimos presupuestos del anterior mandato, en lo que usted pedía
que se dejaran solo 2 o 3 personas de confianza, y eso lo decía usted, y ahora tiene 8. Es que en los que decía que se recortara un 30% los sueldos de los concejales, y usted los mantiene o los sube 1.000 euros. En los que decía que no era necesario un encargado de obras, un encargado de servicios, en los que criticaba la gestión de una persona de confianza alternativa, si se puede, por el sueldo que tenía y que usted no entendía las funciones. Pero es que al final usted todavía lo sigue haciendo peor, porque ya no solo los mantiene, los aumenta, incumple con su palabra, y encima lo que hace es poner a don José Antonio González Cejas como coordinador de áreas, que por cierto, no tengo nada personalmente en contra de él. Es una persona con la que hablo y con la que además es bueno dialogar, porque independientemente de los partidos en los que se esté, primero hay que ser persona, que yo creo que eso es muy importante. Pero lo que no podemos compartir es que aquella misma persona que estaba aquí mes tras mes, día tras día, en los medios de comunicación diciendo 2 personas de confianza, el enchufismo, un 30% menos, váyase, y después sea la persona que se le contrata para coordinar las áreas. No tiene ningún sentido. Y más sobre todo si tenemos que preguntarnos que después de 3 años todavía siguen descoordinados. Porque que se pongan el primer año para ponerse de acuerdo es incluso hasta entendible. Pero después de 3 años, y me imagino que usted es consciente, porque incluso lo hemos hablado en alguna que otra ocasión, muchos de los vecinos ya diferencia el color político de las áreas, de los concejales, y que tiene problemas porque lo que se le avanza en un sitio se le retrasa en otro. Por lo tanto, esto es una dificultad aún mayor todavía, si cabe, para los vecinos en esta época, en la que dependiendo de quién gestiona, se le abren puertas o se le cierra. Si se le abre en la primera planta, se le cierra la segunda, y si no, la tercera. Y yo creo que esto es un inconveniente que además son conscientes, porque se lo han transmitido muchas personas, incluso el otro día en una fiesta, y yo creo que es necesario cambiar. Por lo tanto, una vez más decimos que no se predica con el ejemplo. Es que no es lo mismo recoger que dar trigo, como usted, o recoger no, sino dar que recoger trigo y que sembrar, ¿verdad? Pues al final usted ha hecho completamente, el dicho al final es lo de menos, lo importante es que no ha cumplido. Por si acaso se lo puedo volver a repetir. Y en este caso, pues dice autoridad y nos habla de 842.000 euros, que es lo que se gasta este ayuntamiento en mantener al equipo de gobierno. Como le decía, 84.000 euros menos que el anterior, 360.000 euros menos, voy a decir la cifra exacta, sí, 336.000 euros menos que el anterior los 4 años. Pero aún así, pues entonces no hable de austeridad. Es que si lo comparamos con otros municipios, incluso con otras capitales de provincia, gasta más Granadilla Abona en su gestión en cuanto al grupo de gobierno que otros municipios incluso mayores. Y que tengo los datos aquí que se pueden comprobar. ¿Eso qué supone? Estos 842.000 euros, pues supone que del presupuesto es un 2,42%. Y en inversiones un 2,90%. Todavía es inferior al año pasado, es que es casi un 0,5% menos, un 0,48% de diferencia de lo que estos vecinos, nuestros vecinos, pagan para mantener el grupo de gobierno de las obras en que se invierten. Y si lo contrastamos con el número de desempleados, pues luego hay una contradicción. Granadilla Abona, desgraciadamente, todavía hoy sigue siendo uno de los municipios con mayor número de desempleados, en los que es muy difícil combatirlo. Es muy complicado para una administración municipal. Nosotros no decimos cosas inconscientes, ni vamos aquí a llamar al alarmismo, de decir la culpa ha sido del Partido Socialista que está gobernando, del Partido Popular que lleva el área de empleo. Es muy difícil para un ayuntamiento crear empleo.